Muy buenos días, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por este instante precioso que nos da para poder estar aquí todos los hermanos juntos en armonía en el recinto del Señor. Agradecemos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la cordial bienvenida a este servicio y deseamos también que algún día aquel familiar o amigo que no conoce a Jesús pueda llegar a los pies. Él está a la puerta y llama. El que abre su corazón para Él podrá entrar el Señor Jesús como su Señor y Salvador en su vida. Amén. Amén. Bien, tenemos la primera alabanza que dice: lléname, Señor. En esta mañana todos nos sentimos contentos, alegres, pese a las circunstancias que estemos atravesando. El gozo y la paz del Señor siempre está con nosotros. Amén. Bien, entonces, ¿qué le vamos a pedir? Que nos llene de qué? De su Santo Espíritu. Que el Santo Espíritu de Dios sea el que guíe nuestras vidas. Confiemos nuestras vidas al Señor en todo instante. En los momentos difíciles, aferrémonos a Él, porque Él nos sostiene y siempre está con nosotros. Hay una promesa hermosa que dice: no te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. Bien, entonamos entonces: lléname, Señor. ¿Nos acompañan? Como Rey, llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos. Como el siervo busca por las aguas, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Tu amor, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.
hemos estado en tu presencia. Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a los que nos ven por los medios de Facebook y YouTube. Bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a ver una nueva prédica que lleva por título Cuando el alma tiene sed de Dios. No, esto pues les invitamos que abran pues su Biblia, que está en Salmo 42. Bien, hermanos, el Salmo 42 es una de las composiciones de repente más profundas y conmovedoras de todo el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque esto estaba atribuido a los hijos de Core, ¿no? Levitas dedicados al servicio del templo. Este cántico, hermanos, refleja pues una experiencia espiritual de profunda angustia que estaba pasando en esos momentos, ¿no? El que estaba escribiendo esto, ¿no? Entonces, pero también aquí surge la esperanza, pero una esperanza no cualquiera, sino una esperanza viva. Este salmo, hermanos, representa el clamor de un alma pues que se encontraba de repente espiritualmente sedienta ¿de qué? Sedienta de un desierto emocional, lejos del templo. Pero aquí, hermanos, lo que nosotros debemos, en vez de estar lejos, debemos de repente estar en comunión ¿con quién? Con el pueblo de Dios. Pero nosotros de repente, hermanos, aparentemente estamos de repente cerca a Dios o a su pueblo de Dios. Pero de repente estamos lejos de la presencia misma de Dios. Nosotros vivimos, pues, hermanos, en una época, en muchos casos, de repente, nuestros corazones de repente están sedientos, pero ¿de qué? Sedientos de repente de la palabra viva de Dios, sedientos de un propósito de paz, de verdad, de amor verdadero. De repente algunos buscan saciar la sed, ¿no? En placeres de repente del mundo en que nos encontramos, de repente en otras religiones vacías, y otros simplemente se resignan a vivir de repente con un alma marchita. Pero este salmo, hermanos, nos recuerda una verdad eterna. Solo Dios puede saciar verdaderamente el alma humana. ¿Quién es el que puede saciar todo lo que nosotros necesitamos? Solamente es nuestro Dios verdadero. No hay otro. No hay otro, hermanos. Aquí el salmista estaba clamando desde su quebranto, pero no se dirigía a un concepto o a una idea ni a una doctrina muerta. Él clamaba ¿a quién? A Dios vivo. Él no estaba clamando de repente a algo que estaba muerto, sino él clamaba ¿a quién? Al Dios vivo. Y esa es nuestra esperanza también de cada uno de nosotros. Nosotros debemos tener la esperanza de clamar a un Dios vivo. Porque nosotros, hermanos, no estamos pues sirviendo a un ídolo, no seguimos a una filosofía, sino que tenemos comunión con el Dios que vive y reina para siempre. Nosotros como hermanos que somos, no estamos pues de repente siguiendo a ídolos, no estamos siguiendo a filosofía, sino nosotros estamos o queremos tener verdaderamente una comunión ¿con quién? Con el Dios vivo, el Dios verdadero, que nos va a saciar la sed que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Como una pequeña ilustración, hermanitos, imagínense a un siervo exhausto y sediento
huyendo por días en medio de un calor abrasador. Hace un momento le escuchaba a una de las hermanitas, decía, cuando yo estoy caminando, el calor inmenso que hace afuera, ¿verdad? En busca, este siervo estaba ¿en qué? En busca de agua. Ya él se encontraba débil, sin fuerzas. Su única esperanza, hermanos, para que él pueda sobrevivir, era pues que él encuentre de repente una corriente de agua fresca, ¿no? Porque imagínense que esté él cansado, exhausto, sin beber el agua. La única esperanza para que él pueda sobrevivir era pues encontrar agua refrescante, ¿verdad? El siervo no busca, hermanos, de repente entretenimiento, no busca compañía, busca agua, porque sin ella moriría. Así está el alma de repente sin Dios, hermanitos. Si nosotros no estamos con Dios, nuestra alma se encuentra así, como ese siervo exhausto que está buscando el agua, pero el agua para saciarse nada más. Pues vivir religiosamente, hermanos, moralmente, incluso exitosamente, pero si no bebe el agua que solo Dios da, esta es agonía, está en una agonía espiritual. ¿Esto qué nos da a entender, hermanitos? Si un siervo bebe el agua para que sobreviva, esto pues no va a saciar su sed espiritual. Nosotros, o algunos de nosotros de repente, estamos en esa agonía, pero en esa agonía espiritual, porque no estamos buscando el agua verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios vivo. Aquí pues, hermanitos, en esta prédica he visto o hemos partido en 5 partes para poder entenderlo mejor. La primera parte que vamos a ver, hermanitos, es el clamor del alma sedienta. Esto vamos a encontrarlo en Salmo 42, de los versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí, hermanos, como su palabra dice, aquí es la imagen del siervo bramando. ¿Por qué? Por agua, ¿no? Por agua. ¿Por qué? Porque el agua, sin agua, de repente no vamos a poder vivir, ¿verdad? Como hace un momento les decía. Pero no se trata de un deseo superficial, sino de una necesidad vital. Así es la sed espiritual, hermanos. El alma no está buscando de repente bendiciones, ni milagros, ni respuestas fáciles. Está buscando, ¿qué cosa? Al Dios mismo. Nosotros debemos buscar al Dios mismo. Pero ¿qué estamos haciendo de repente nosotros? Nosotros estamos buscando de repente que nos dé milagros, no de repente apresuradamente, o vivir de repente una vida fácil, pero no estamos buscando al Dios mismo. En este pasaje, hermanos, nos está revelando varias cosas. Una de esas cosas es: el alma del creyente necesita comunión constante con Dios. Nosotros, hermanos, como creyentes no podemos vivir pues de emociones de repente pasadas, ni experiencias antiguas. Necesitamos diariamente estar en la presencia de Dios. Nosotros entonces, como creyentes, ¿qué es lo que debemos hacer?
No debemos ya de repente vivir el pasado, lo que hemos pasado. Debemos vivir el presente. ¿Pero con quién? Con la presencia de nuestro Dios verdadero. ¿Quién es nuestro Dios? Jesucristo. Y Jesucristo dijo, está en su palabra en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También aquí, en este pasaje, nos va a hablar, hermanos, de la sed de Dios vivo, no de la religión vacía. Hay de repente, hermanos, quienes van a la iglesia, pero no conocen al Dios vivo. De repente nosotros estamos aquí presentes, como hermanos, como creyentes, pero nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿conocemos verdaderamente al Dios vivo? Aquí el salmista no pregunta por rituales, sino por cuando podrá estar nuevamente en la presencia de Dios. Hermanitos, ¿tienen ustedes esa misma sed por Dios? ¿Clama tu alma por su presencia? Si no es así, tal vez, hermanos, está llamándole con otras cosas que no satisface. O tal vez, hermanos, están espiritualmente deshidratados y no lo han notado. Si nosotros, hermanitos, como dice estas preguntas, ¿tienes esa misma sed por Dios? Si nosotros de repente, como les decía hace un momento, hermanos, no nos estamos alimentando espiritualmente de su palabra, nosotros de repente, sin darnos cuenta, no estamos leyendo y estamos deshidratándonos, ¿no? Deshidratándonos. Y de repente ninguno de nosotros nos estamos dando cuenta. Estamos de repente ya como el siervo que buscaba agua para saciar. Pero nosotros no vamos a buscar esa agua para saciar, sino nosotros vamos a buscar su palabra de Dios para saciar nuestra sed espiritual. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, hermanitos, que dice las lágrimas del dolor y el conflicto interno. Esto vamos a encontrarlo en Salmo 42, versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí hace notar el dolor del salmista, que era pues tan profundo, que sus lágrimas son su aliento diario. Entonces el salmista aquí pues de repente, vamos a decir así, y lloraba diariamente. Este no es un simple mal día, es una crisis espiritual. Entonces en ese momento el salmista de repente estaba pasando por una crisis espiritual. A esto, pues hermanos, se suma de repente la presión externa, cuando de repente los incrédulos se burlaban. Incluso le decía, ¿dónde está tu Dios? Incluso de repente a algunos de nosotros nos habrán dicho cuando estamos pasando pruebas, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Esta pregunta, lejos de ser inocente, pues hermanos, era una burla para él. ¿Una burla qué?
a su fe que él tenía. Entonces, es de repente como si te dijeran, ¿de qué te sirve tu Dios si estás así? No, de repente algunos nos han dicho, no, ¿de qué te sirve tu Dios si no te está ayudando en nada? ¿Verdad? Si siempre estás en problemas. No sé, hermanitos, de repente algunos de ustedes, en mi caso sí me lo han dicho, ¿no? Cuando yo tenía pruebas, me dijeron, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Si no te está ayudando en nada. Además, pues acá el salmista recuerda el pasado, los días en que adoraba con gozo, en comunión con el pueblo de Dios. Él, pues, hermano, recuerda de repente su profundo quebranto que tenía en tiempos atrás. Muchos de repente de nosotros como creyentes, hermanos, pasamos por temporadas así, como hace un momento les decía. Algunos de nosotros de repente como que hemos pasado eso, nos han dicho eso. Aparentemente todo estaba en ruinas. Nosotros en ese momento, hermanos, aparentemente nos hemos sentido de repente destruidos, no, en ruinas, de repente que ya de repente no tenía solución. De repente nos hemos sentido vacíos, secos, ¿no? Pero eso no significa que Dios se había ido. Dios siempre ha estado ahí presente. Dios no te está abandonando, Él estaba ahí. ¿Por qué? Porque Él es fiel, permanece fiel a cada uno de nosotros. Aunque de repente algunos de nosotros no lo estamos sintiendo, pero Él siempre es fiel con cada uno de nosotros, y más cuando somos creyentes. Entonces no olvidemos eso. Vamos nosotros a escuchar eso. Te van a decir las personas no creyentes, te van a decir eso. Entonces nosotros no nos debemos alejar de Dios, porque Él siempre va a estar con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es fiel a cada uno de nosotros. Bien, vamos a pasar a la tercera parte, hermanitos, lo que nos dice la esperanza en medio de la turbación. Entonces, la esperanza en medio de la turbación se encuentra en Salmo 42, 5. La palabra de Dios nos dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Aquí, hermanitos, en este versículo va a ocurrir algo sorprendente. Aquí el salmista comienza de repente a predicarse a sí mismo, o a verse a sí mismo. Él se exhorta, se anima a él mismo. ¿En medio de qué? De que él estaba de repente pasando por cosas que lo estaban turbando. Porque él se encontraba de repente abatido, pero él toma una decisión bien grande. El salmista toma una decisión bien grande. ¿Cuál era su decisión más grande? Esperar ¿a quién? Esperar en Dios. Él se animaba, decía, no, yo puedo, qué sé yo, ¿no? Pero su única esperanza, ¿qué era? Esperaré en Dios. Esto a cada uno de nosotros, hermanos, nos debe enseñar pues una lección vital. La fe no siempre cambia nuestras emociones de inmediato, pero sí cambian nuestras de repente perspectivas que nosotros tenemos. Nuestra fe de repente, hermanitos, no va a cambiar de la noche a la mañana nuestras emociones, pero sí de repente va a cambiar las perspectivas que tenemos cada uno de nosotros.
Cuando nuestro alma, hermanitos, se abate, de repente nosotros no debemos rendirnos. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Cuando nosotros nos encontramos o estamos abatidos, de repente nos estamos dando por vencidos. Pero no debemos darnos por vencidos, sino ¿hacia dónde debemos de mirar? Mirar hacia arriba. Así David también dijo, hermanitos, en otro salmo, en este caso el Salmo 57:2 dijo: clama a Dios Altísimo, a Dios que me favorece. Entonces, ¿a quién debemos clamar, hermanitos? Debemos clamar únicamente a Dios, porque Él nunca nos va a abandonar en lo que nosotros le estamos clamando. Pero de repente hay momentos, hermanitos, en que debemos hablarle cada uno a nuestra alma, recordarle quién es Dios. Nosotros debemos recordar a nuestra alma y decirle quién es Dios, y reafirmarle de repente, hermanitos, nuestra fe que tenemos hacia Él. Aunque todo de repente en nuestro alrededor o lo que nos rodea, hermanos, de repente van a decir lo contrario, pero nosotros debemos estar firmes en ¿qué? En mirar hacia adelante, en mirar hacia Dios. Porque de repente los creyentes, como hace un momento decía, nos pueden decir: ¿dónde está tu Dios? Pero ustedes ¿qué van a decir? Mi Dios está conmigo y nunca nos va a abandonar. Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a pasar a la parte 4, donde nos dice: el sentimiento de distancia, pero con recuerdo del amor de Dios. Esto vamos a encontrar en Salmos 42, versículos del 6 al 8. La palabra de Dios dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aquí el salmista, hermanitos, reconoce pues su estado. ¿En qué estado estaba? Estaba pues en un estado que estaba abatido. De repente, ¿por qué? Porque de repente se encontraba lejos de Jerusalén. Algunos creen que estaba exiliado físicamente lejos del templo, pero aún en esa lejanía siempre él se estaba recordando o se acordaba de Dios. Aquí, hermanitos, de repente en otro lenguaje que para poder de repente explicarles, aquí dice, si nosotros decimos el abismo llama al abismo, ¿qué nos querrá decir esto, hermanitos? Aquí se está refiriendo a las pruebas que de repente le estaba pasando, porque de repente esas pruebas le llegaban de repente como una catarata sin fin, ¿no? Pero sin embargo, Dios no había dejado de ser misericordioso con él, porque Él siempre estaba con él. Porque aquí en su palabra dice, ¿no? De día manda su misericordia y de noche, ¿qué nos manda? Su cántico. Aquí pues Albert Barnes comenta, aquí nos dice, aunque las olas pasan sobre nosotros, aún podemos encontrar consuelo al saber que esas olas no son aleatorias, sino permitidas por Dios para un propósito mayor.
Entonces, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, incluso, hermanitos, si nosotros nos encontramos a una distancia, estamos en pruebas, hermanos, Dios nos sigue enviando a cada uno de nosotros su amor que tiene por ti, por mí y por todos nosotros. De repente no percibimos, no lo percibimos, no lo vemos. A veces decimos, no siento nada. Pero sigue ahí, Dios está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanitos, Dios siempre va a traer misericordias nuevas a cada uno de nosotros. Él no nos va a dejar solos, eso tengan por seguros, hermanitos. Él siempre va a estar fiel con cada uno de nosotros. Él no se va a alejar de nosotros, sino quien se aleja de Él somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, hermanitos, siempre Él va a hacer misericordias con cada uno de nosotros. Bien, vamos a pasar al último punto, el 5, que nos dice el conflicto persistente, pero con una fe renovada. Esto se encuentra en Salmos 42, los versículos del 9 al 11. Su palabra de Dios dice así: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Aquí, como pueden observar, hermanitos, o en su palabra dice, aquí el salmista sigue en una lucha. Aquí se siente aún olvidado, aún hay enemigos, hermanos, pero vuelve a declarar su esperanza. Aquí, hermanitos, también vuelve a hablar lo que dice, ¿dónde está tu Dios? Lo que también nos decía en uno de los versículos anteriores, ¿verdad? Esto nos enseña algo muy importante. El proceso de restauración espiritual no siempre es inmediato. Si nosotros de repente nos hemos alejado de su presencia de Dios, si nosotros queremos restaurar esa comunión con Dios, no siempre va a ser inmediato. Siempre va a tener de repente un lapso de tiempo. Pero la fe se va a fortalecer en la repetición de las verdades eternas. Aquí lo que nosotros debemos tener, hermanitos, es una esperanza aquí en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único Salvador, o el único que nos ha salvado a cada uno de nosotros. Porque Él es tu Salvador tuyo, mi Salvador mío, y de repente de los demás hermanos que quieren arrepentirse y conocer al Dios vivo. De repente cada uno de nosotros, hermanitos, o quizás llevas días, semanas, meses en sequía espiritual. Pero en esos momentos de sequía espiritual, no estás solo. Aquí pues el salmista, hermanos, pasó por eso también. Él se sentía en un momento así, ¿no? Estaba de repente en sequía espiritual. Pero no renuncies ¿a quién? A esperar en Dios. Porque el salmista aquí siempre ha esperado ¿en quién? En Dios.
¿Su salvación viene de qué? De su presencia, ¿de qué? De Dios. Porque Él es el único que va a volver a llenar de repente ese vacío que tú has tenido. Entonces, hermanitos, ¿en quién debemos esperar? Debemos esperar solamente en Dios, como lo ha hecho aquí el salmista. Nunca ha dicho yo no voy a esperar a Él. Siempre ha estado esperando en Dios. A manera de conclusión, hermanitos, aquí pues este Salmo 42 no termina con una solución inmediata. Aquí Dios no te va a dar una solución inmediata. De repente no hay un milagro espiritual ni un cambio repentino, pero hay algo más poderoso, una esperanza firme en Dios. Nosotros debemos sentir o tener esperanzas firmes ¿en quién? En Dios. Cuando el alma tiene sed de Dios, no se conforma de repente con menos, no busca atajos, no busquemos eso, hermanos. Clama, espera, recuerda y alaba. Esa es la fe madura que cada uno debemos tener. Y esa es la invitación hoy, hermanos, a los creyentes. Los creyentes como nosotros debemos preguntarnos, ¿estás sediento de Dios? La otra pregunta que nos debemos hacer como creyentes es ¿hace cuánto no experimentas su presencia con frescura? Otra pregunta que nos debemos hacer, ¿estás sobreviviendo con recuerdos espirituales del pasado? De repente hoy puedes volver, hermanitos, Él no se ha ido, Él está aquí con cada uno de nosotros. Solo necesitamos clamar como el siervo lo hacía, y Él te dará aguas vivas. ¿Qué debemos hacer entonces como creyentes? Clamar a Él, clamar a Dios. Y Él no nos va a dar agua de repente para pasar la sed, sino nos va a dar agua viva para alimentarnos espiritualmente. Y a los inconversos también, hermanitos, tu alma de los inconversos también tiene sed. Aunque de repente ellos no lo reconozcan, pero su alma también de ellos tienen sed. Esa sed no se sacia con logros, placeres ni religión. Sino pues, hermanitos, lo vamos a saciar ¿con qué? Con la palabra de Dios. Como Jesús le dijo a la samaritana, como en la escuela bíblica hemos enseñado eso, que le dijo Jesús a la samaritana, mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces, nosotros, hermanitos, ¿vamos a tener sed? No creo, ¿no? Nosotros vamos a alimentarnos día a día de su palabra para no tener sed jamás. Amén. Amén. De repente, hermanitos, hoy puedes venir a Cristo y beber de esas aguas. Él murió para darte vida eterna y solo Él puede saciar la sed de tu alma. Solo Él es el único que puede saciar nuestra alma de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él murió para darnos vida eterna. Amén, hermanitos. Amén. Oremos, hermanitos. Señor, venimos ante ti como siervos sedientos. Perdónanos por buscar aguas en cisternas rotas. Llénanos nuevamente de tu presencia, aunque nuestra sed por ti, y danos gracias por esperar en ti. Te pido también que nos sacies tú de la sed que de repente algunos necesitamos, amado Señor. Te pido también por los hermanitos que se encuentran enfermos,
dele sanidad. Todo está en tus manos de ti, amado Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.